Todos usamos máscaras. Una para el trabajo, otra para la casa, otra para los amigos. Y normalmente podemos quitarla sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando esa máscara se te queda pegada en la piel? Imagínate esto. Te sientas en una mesa de juego. Tiras un dado y va a ser el azar quien decide cuál va a ser tu papel. Guardia o un prisionero. Lo que podía parecer solamente un simple juego de roles comienza a empezar a transformarte por dentro. ¿Hasta dónde llegarías tú si te dieran el poder absoluto sobre otro ser humano? Y si no fueras tú quien decidiera cómo actuar, sino el uniforme que estás llevando puesto. Eso fue lo que pasó en 1971, en el sótano de una universidad de Stanford. Un experimento que buscaba entender cómo los roles sociales influyen en la conducta, pero que terminó relevando algo muchísimo más inquietante: lo frágiles que somos enfrente del poder y del contexto. Yo soy Jared Ortiz, tu psicólogo de confianza, y el día de hoy en brevemente vamos a hacer algo diferente. El día de hoy vamos a recorrer un poquito de historia, un poquito de este pasado turbio que puede llegar a tener la psicología. El día de hoy vamos a recorrer la historia de la prisión de Stanford. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Y por qué aún hoy nos pone frente al espejo de lo que somos capaces de hacer? Vamos a estar iniciando de poquito en poquito. Primero vamos a estar viendo este contexto histórico. Principalmente, la psicología social en los años 60 y 70 tenían como esta pequeña obsesión. ¿Por qué personas aparentemente normales pueden cometer actos tan terribles? Esta era una época en la que existían protestas, de cuestionamientos al sistema, de jóvenes que querían entender cómo es que el poder podía corromper a las otras personas. En 1961, Stanley Milgram, otro psicólogo, hizo su famoso experimento de la obediencia. En este experimento, Milgram descubrió que más del 60% de sus participantes estaban dispuestos a aplicar descargas eléctricas letales solo porque alguien con bata blanca se los estaba pidiendo. Ese resultado terminó estremeciendo al mundo, sobre todo porque se estaba entendiendo en este contexto de los crímenes de guerra, era la época de los nazis, era la época de todo ese tipo de cosas. Philip Zimbardo, un colega de Milgram, quería ir todavía como un poquito más allá. Y Philip Zimbardo es el protagonista de esta historia. ¿Qué pasa cuando no solamente estás obedeciendo órdenes, como lo que pasó en el experimento de Milgram, sino que también te asignan un rol de poder o de sometimiento? ¿Hasta qué papel o hasta qué punto el papel que vamos a desempeñar en una estructura social puede terminar moldeando lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando? A ver, Zimbardo no era un científico frío, no era un científico malvado, no estaba buscando nada de eso. Él era un hombre curioso, inquieto y que quería entender este lado un poco más oscuro de la psicología humana. Y con esa idea en mente, terminó diseñando un experimento que se volvería como uno de los más recordados y también uno de los más criticados en la historia de la psicología. Vamos a situarnos. Agosto de 1971. Zimbardo y su equipo reclutan a 24 estudiantes universitarios, jóvenes sanos, psicológicamente estables y sin antecedentes penales, y les van a estar pagando $15 diarios por cada día que va a estar pasando en el experimento. Y a estos 24 estudiantes se les termina asignando al azar en dos grupos, ya sea en guardias o en prisioneros. Zimbardo estaba buscando, según lo que yo alcancé a investigar, una prisión real que él pudiera utilizar, pero no pudo encontrar una. Entonces lo que hizo fue de que el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford lo transforma en una prisión totalmente simulada. Le pone celdas, le pone barrotes, un área de aislamiento y hasta una oficina para el superintendente, que en este caso fue el mismo Zimbardo quien decidió tomar este mismo papel. El ambiente es oscuro, con puertas metálicas, luces tenues y un silencio que se termina volviendo cada vez más pesado. Desde el primer día, las cosas se terminan sintiendo demasiado reales. ¿Por qué? Porque Zimbardo manda justamente a estos prisioneros a arrestar directamente a sus casas.
Llegan patrullas de policía, son arrestados por la policía local, les ponen las esposas, les terminan leyendo los derechos y terminan haciendo todo el proceso como debe de ser. Todo lo que terminaría siendo en cierta forma como el protocolo. Ya en la prisión se les despoja de su ropa, se les da un uniforme con un número y también se les prohíbe utilizar sus nombres. A cada uno de los prisioneros se le termina asignando un número. Ya no estamos hablando ni con un Jake, ni con un Jacob, ni con un Adam, ni con un Pedro, ni con un Luis, con nadie de eso. Estamos hablando con 546, con el 108, con el 819, con el 1019. Los guardias también terminan recibiendo este uniforme. Las porras, estos como pequeños bastoncitos que los guardias llegan a tener, los policías, y gafas de sol oscuras. Esto para evitar el contacto visual justamente entre los policías y los prisioneros. Y una plena libertad a los policías para poder mantener el orden, entre comillas. El segundo día del experimento, los prisioneros terminan organizando una pequeña rebelión y bloquean las puertas de sus celdas. Terminan resistiendo a los guardias. Y la respuesta termina siendo inmediata. El uso de extintores, desnudez forzada, lagartijas como castigo y humillaciones psicológicas. Uno de los prisioneros tiempo después del experimento dijo: me olvidé de que era parte de un experimento. Me sentía realmente encerrado. Algunos guardias terminaron usando frases como ellos se lo buscaron o hay que enseñarles quién manda. El lenguaje también cambia. La empatía desaparece. La autoridad se termina convirtiendo en abuso. Y en unos pocos días, toda esta simulación deja de ser un juego. La prisión se está convirtiendo lentamente, si no es que ya se convirtió, en algo totalmente real. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas, pero para el sexto día, el mismo Zimbardo es quien lo detiene. El deterioro emocional de los participantes se vuelve alarmante. Fue su novia, también psicóloga, quien lo terminó confrontando un día. ¿Te das cuenta de lo que estás permitiendo? Fueron las palabras de ella. Zimbardo en este momento también seguía en su rol de superintendente. Él estaba pensando y él estaba diciendo que justamente todo esto que estaba sucediendo era por el bien del experimento. Pero después de esta confrontación que tuvo con su pareja, lo saca totalmente del rol y le hace ver que había una línea que él lentamente había comenzado a cruzar. Y lo que terminaba observando ya en esta forma fuera de su rol de superintendente termina siendo bastante contundente. Los guardias habían adoptado estas conductas abusivas y sin instrucciones explícitas. Los prisioneros estaban mostrando ansiedad, depresión y sumisión. El rol y la situación estaban bastando para transformar a personas comunes en opresores o en víctimas. Después de esos 6 días, Zimbardo decide detener el experimento. Y aquí acuña un término bastante interesante: el concepto del efecto Lucifer. Cómo las circunstancias y los roles pueden terminar llevando a las personas ordinarias a cometer actos tan horribles. El experimento se termina convirtiendo en un ejemplo clásico de lo que se llama como desindividuación, cuando dejamos de sentirnos responsables como individuos porque actuamos desde un rol o dentro de un grupo. Pero a ver, no todo esto del experimento fue aceptado sin ningún tipo de discusión. Con el tiempo, el experimento comenzó a recibir muy fuertes críticas, principalmente metodológicas. ¿Por qué? Porque la muestra era muy pequeña y muy poco representativa. No eran suficientes personas como para poder hacer que este experimento tuviera algún tipo de peso como tal. Algunos guardias habían actuado así porque sentían la presión de jugar el papel. Y además, no hubo controles experimentales muy claros. Había mucho que a lo mejor podía terminar haciendo mejor con respecto a este experimento. Pero también la parte más importante termina siendo todo esto de las críticas éticas que terminó esto teniendo muy fuerte. Los participantes no habían sido protegidos adecuadamente. Se les expuso a un daño psicológico muy intenso. Y también
Zimbardo se había involucrado demasiado, perdiendo incluso su propia objetividad como un investigador. Después de todo este experimento de la prisión de Stanford, se terminaron estableciendo protocolos más estrictos. Y hoy en día, cualquier estudio psicológico tiene que pasar por filtros éticos muy bien establecidos y muy rigurosos. Principalmente porque ahora lo más importante es justamente esto de tener que salvaguardar la integridad de todos los participantes. No puede ser tan fácil ahora el tener que hacer todo este tipo de experimentos. Estamos hablando de vidas humanas, a fin de cuentas. Pero una pregunta muy sincera para todos ustedes. ¿Hasta qué punto la búsqueda de conocimiento justifica el sufrimiento? Si es que lo justifica en lo absoluto. Aunque esto fue hace más de 50 años, la prisión de Stanford, este experimento todavía sigue resonando. Lo vimos con Abu Ghraib, lo vemos en cárceles, en escuelas, en oficinas, en el bullying, el acoso, en el anonimato de las redes sociales, en una oficina, en ese jefe que te humilla, en la escuela, en el grupo que te excluye, en redes, el perfil que insulta sin rostro, que tira hate. El contexto termina importando tanto como la persona. No somos únicamente buenos o malos. Todas estas situaciones del entorno y de la sociedad y los roles que terminamos teniendo cada uno de nosotros pueden ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros, pero también lo peor. Piensa en un momento en el que justamente tu contexto, todo lo que estabas viviendo a tu alrededor, te hizo actuar muy distinto. ¿Qué aprendiste tú de eso? Muy bien. Volvamos un poco a esta imagen del inicio. Esta máscara que se pega a tu piel, este dado que va a terminar decidiendo tu papel, o el uniforme que termina decidiendo tu conducta. La prisión de Stanford nos va a terminar recordando siempre que debemos estar atentos a cómo todos estos contextos influyen en cómo tomamos nuestras decisiones. Que la empatía, la autoconciencia y el cuestionamiento de todos estos roles no es solamente algo que estar haciendo el ahí se va. Son herramientas para no caer en ese tipo de conductas tan destructivas contra los demás. Cuestiona tus roles, cultiva la empatía y nunca olvides que detrás de cada uniforme, se vea como se vea, hay una historia humana. Qué interesante, ¿no? La prisión de Stanford. A pesar de que existe también este experimento, todavía hay muchísimos más en psicología que tienen mil y un cosas. Este no es el primer ejemplo de justamente experimentos que terminan siendo probablemente poco éticos. Hubo todo un trasfondo de diferentes experimentos que se terminaban llevando a cabo con diferentes personas. Pero parece ser que este también fue uno de esos que terminó rebasando, o que fue la gota que terminó rebasando el vaso. Pero la verdad, si este tema a ti te gusta mucho, por favor compártelo. A lo mejor hay una persona a la que le interesa este tipo de cosas, o a lo mejor sientes que hay gente a la que le interesaría mucho escuchar todo este tipo de cosas. Y si quieres escuchar de algún otro experimento, házmelo saber, ya sea aquí en los comentarios, ya sea mandándomelo a lo mejor un mensaje de DM o todo lo que sea. Como ya saben, me vas a poder encontrar en redes sociales de diferentes maneras, ya sea como @sic.yaredortiz, en TikTok también como sic.yaredortiz. Ahí vas a poder estar encontrando todo mi contenido. Así que espero que te haya gustado la historia súper breve de lo que era la prisión de Stanford, lo que fue la prisión de Stanford y todo lo que nos dejó a nosotros como seres humanos. Entonces, ya sabes que yo soy Yared Ortiz, tu psicólogo de confianza, y nos veremos brevemente. Hasta luego.